Avanzando en el tiempo de la historia cristiana, ahora comenzamos una etapa donde se va desarrollando lo que va a ser el monasticismo o monacato medieval. Y aparecen algunos personajes que llaman bastante nuestra atención y que los tenemos que considerar, como son los padres capadocios, como es Juan Crisóstomo y Agustín de Hipona. Entonces, en tiempos donde comienza la Iglesia Imperial, como la llama el doctor Deiros en su libro de texto, o incluso Justo González, ¿no? La Iglesia Imperial, esta iglesia aceptada dentro del imperio, se comienzan a ver estos rasgos de secularización de la fe, se mezcla el poder, digamos, espiritual con el poder temporal, se comienza a ver los aspectos litúrgicos, cómo han cambiado, cómo se empiezan a incluir elementos que antes estaban en el imperio, ¿no? Eh, y también los aspectos materiales en favor de los creyentes. Todo esto va a causar una reacción monástica, de rechazo a estos eh, avances o males, porque los monjes han tendido a ver esta secularización obviamente como un mal en la iglesia, ¿no? Entonces se han separado a una vida de contemplación, de espiritualidad mística, y bueno, allí es donde tenemos estos personajes que vamos a considerar y tengo que decir que es interesante la vida monástica porque es como una iglesia dentro de la iglesia, ¿no? Está la iglesia jerárquica y luego está la iglesia espiritual o monástica, ¿no? Que es esta iglesia de contemplación, como ya lo dije, sí, incluso de profundidad en las lecturas bíblicas, en la lectura de los padres de la iglesia. La iglesia monástica va a ser como esa iglesia paralela que cuando la jerarquía estaba eh, bajo corrupción, la forma de cristianismo más puro se podía encontrar justamente en estos monjes, ¿sí? Así que quiero comenzar en cierta forma con una introducción a lo que se los conoce como los grandes padres capadocios, o los grandes capadocios, que es la figura que ustedes ven allí de los que tres que se encuentran asumo que sería la iglesia, izquierda de la pantalla, ¿no? Los padres capadocios se destacan en la historia cristiana del siglo cuarto porque eran grandes eruditos, ¿sí? Y además conectada esa erudición a una gran espiritualidad también. Van a formar parte de la patrística tradicional y fueron importantes figuras en el desarrollo de las doctrinas cristianas primitivas. Em, Ellos comienzan este temprano monasticismo y fueron influenciados por Macrina, que era una joven hermana de dos de estos tres padres capadocios, ¿sí? Macrina llevaba una vida monástica muy austera, en contraste con la vida inclinada a las letras de sus hermanos, ¿sí? Ella dejó el sello de austeridad y les proveyó los medios para que integren sus estudios a la meditación personal, ¿sí? Así que bueno, ya que ustedes están estudiando, ¿no? Esta es una buena aplicación práctica de no desconectar la espiritualidad de las letras o del estudio, ¿sí? Si hay algo que estos personajes que vemos en pantalla, los padres Capadocio, Crisóstomo, Agustín de Hipona, hicieron bien es conectar su erudición con la espiritualidad, la vida de contemplación, la vida de austeridad, ¿no? Entonces, esa conexión entre una mente brillante con una vida espiritual brillante, bueno, fue lo que realmente hizo que marquen la diferencia. Así que tenemos de los tres a Basilio el Grande, a Gregorio de Niza y a Gregorio Nacianceno, ¿sí? Em, los que son hermanos son Basilio el Grande y Gregorio de Niza, ¿sí? Gregorio Nacianceno va a ser amigo de la familia, y ellos desarrollan o aportan grandes
una perspectiva muy importante, tiene grandes aportes en lo que es la doctrina de la Trinidad, que va a tomar forma en el Concilio de Constantinopla en el año 381, en donde se da la versión definitiva del credo, ¿sí? Así que bueno, me gustaría que para apreciar un poquito la vida de estos tres padres capadocios, escuchemos una breve y veamos un breve video de 4 minutos transmitido por un video que les voy a presentar en este momento, que ellos también sostienen la tradición como fuente de verdad. Así que vamos a ir a este videito en este momento. Mire usted, el cristianismo tiene 2000 años de historia. Los 2000 años de la iglesia de Cristo. Como iglesia tenemos dos fuentes principales de revelación. Una es las Sagradas Escrituras y otra es la tradición, el tema la tradición de la iglesia. Esta fuente de revelación emana de los escritos y de las enseñanzas de los llamados padres. Muchos de estos padres de la iglesia tuvieron sus orígenes en este lugar en el que estamos, en Capadocia. Por eso son llamados los padres capadocios. Le invito a que conozca algunos de estos padres capadocios, y a que conozca también algo de sus orígenes y de su doctrina. Esto desde el lugar de tierra, desde Capadocia, desde Anatolia, en la antigua Constantinopla, en Turquía. La expresión de padres se aplica a los grandes escritores cristianos entre los siglos IV y V, llegando a extenderse hasta el siglo VIII, en la que se le denomina Edad de los Padres. Todos ellos reúnen tres rasgos característicos: ortodoxia de doctrina, santidad de vida y de la aprobación de la Iglesia. Tanto en el Oriente y en el Occidente, apareció una pléyade de personalidades excepcionales que aunaban la santidad de vida y una destacada labor en el campo de las ciencias sagradas e incluso de la cultura en general. Es aquí en Capadocia, en el siglo IV, donde nacen estos tres padres de la Iglesia. Basil, llamado el Grande, nacido en el 330, fue arzobispo de Cesarea y destacó no solo por sus escritos teológicos anti-arrianos, sino también como hombre de gobierno y organizador del monacato oriental. Fue autor de 2 reglas monásticas y de una liturgia que lleva su nombre. Su tratado a los jóvenes encierra todo un programa de humanismo cristiano. Gregorio Cianceno, nacido en el 329, amigo de Basilio, compuso la Filocalia, una antología de las obras de Orígenes, y fue llamado por su elocuencia el Demóstenes cristiano. Sus discursos dirigidos a defender la dignidad del Hijo y del Espíritu Santo le valieron el apelativo de el teólogo. Gran parte de su obra teológica sigue influyendo en los tratados modernos, especialmente en relación con las tres personas de la Trinidad. El tercero de los padres capadocios fue Gregorio de Nisa, el hermano menor de Basilio, dotado de un excepcional talento especulativo y seguramente el más profundo de los tres. Compuso la Gran Catequesis, una excelente exposición y defensa de los principales dogmas del cristianismo. Escribió un sugestivo diálogo acerca del alma y la resurrección. Fue uno de los padres de la mística cristiana y descubrió, sobre la base de su experiencia personal, la acción del logos en el alma. Los padres capadocios fueron venerados tanto por la Iglesia católica como por la ortodoxa, teniendo gran importancia dentro de la historia de la Iglesia al contribuir significativamente al desarrollo de la teología cristiana de los primeros tiempos.
Muy bien, aquí vimos el video de los padres capadocios. Pueden ver cómo han influido ellos en lo que es las doctrinas trinitarias y la vida espiritual, esa combinación eh, tan importante, ¿no? Así que bueno, este fue un resumen de lo que es la vida de los padres capadocios. Y también un dato interesante es cómo los influyó Macrina, su hermana, ¿no? Así que bueno, eso a un modo práctico, ¿no? Qué interesante es la influencia. Bueno, uno pudiera usar el término que hoy día se usa tanto. Ella fue una influencer, ¿no? De sus dos hermanos que realmente, bueno, marcaron la historia, ¿no? Porque imagínense que esta gente son las que le sacaron punta al lápiz a la doctrina de la Trinidad. O sea que hoy día esta es una doctrina cardinal del cristianismo y bueno, estos tres personajes han sido muy importantes en desarrollarla. Bien, vamos a seguir ahora con Juan Crisóstomo. Allí ven una homilía que en unos momentos la vamos a considerar. Crisóstomo es uno de los predicadores más penetrantes de la antigüedad él abiertamente condenaba la ostentación y motivaba una verdadera espiritualidad. Así que de vuelta esta idea, ¿no? De una gran erudición, una forma de predicar punzante, ¿no? Pero acompañado de una gran espiritualidad. Esto se va a notar mucho en los monjes de esta época, sí que eran grandes intelectuales, no eran meros místicos, no era un misticismo suelto en el aire, ¿no? O un gnosticismo de una espiritualidad desconectada, ¿no? Del saber, sino que esta gente eran gente espiritual con un gran intelecto bien desarrollado, ¿no? Así que a Crisóstomo se lo va a apodar boca de oro, de allí incluso viene la palabra Crisóstomo, ¿no? Boca de oro. Ustedes quizás habrán visto algunos que le dicen, este es un piquito de oro, por cómo habla, ¿no? Bueno, quizás Crisóstomo fue uno de los primeros en cargar con ese apodo. Nació en Antioquía en el año 347 y fue bautizado a la fe cristiana por allí por el año 370. A los 23 años de edad ya era lector en la iglesia, que es una de las órdenes menores. Antioquía era la segunda ciudad más importante del Imperio Romano de Oriente. ¿Sí? Juan toma la decisión de comenzar a estudiar teología luego de un encuentro influyente con un obispo llamado Melaito y se pone a los pies de uno de los grandes maestros de la época llamado Diodoro de Tarso. Al tiempo que nutría su intelecto, procuraba mantener entonces esta vida monástica extrema. Sin embargo, su impulso por el ascetismo hizo que Crisóstomo se vuelque a una vida eremita por el año 379, 375, disculpen, caracterizada por el aislamiento, los ayunos, las vigilias extensas, aún durante los crudos inviernos, motivo por el cual su salud se debilitó en gran manera y por eso tuvo que regresar a Antioquía y volver a su rol de lector. Así que esta obsesión que él tenía por una profunda espiritualidad lo llevó a ser eremita, que es justamente una forma extrema de ascetismo. Hay que resaltar que Juan Crisóstomo siempre fue partidario de una vida ascética que no solo sea contemplativa, sino que sea activa y útil para la vida cotidiana. Así que él combinaba, conjugaba muy bien esas dos verdades. Para el año 381, Melaito ordena a Crisóstomo como diácono y para el año 386, Flaviano I, patriarca de Constantinopla, es quien lo ordena sacerdote. A partir de entonces y por unos 12 años, Crisóstomo se dedica a la predicación y debido a su persuasión, elocuencia, llegó a ser muy popular en Antioquía y en sus alrededores. Em, Crisóstomo ha sido uno de estos grandes predicadores, aún antes del gran Spurgeon que uno menciona así, mucho más adelante en la historia, ¿sí? El príncipe de los predicadores, ¿no? Spurgeon. Crisóstomo ya los primeros siglos de cristianismo tenía esta gran erudición y elocuencia particularmente. ¿Sí? Muchos de sus sermones fueron recopilados en lo que se llama las homilías
este Juan Crisóstomo tenemos en pantalla una, formando un cuerpo de enseñanzas bíblicas sobre la vida y la moral cristiana. Al morir Flaviano I y en contra de la voluntad, Crisóstomo tomó su lugar como el nuevo patriarca de Constantinopla. Bajo su rol pastoral, Crisóstomo se preocupó por los pobres y necesitados, por lo que denuncia los abusos de los ricos y poderosos. Es digno de destacar que esta perspectiva práctica y social de su predicación y ministerio deriva de la interpretación literal de las escrituras, lo que contrasta con la interpretación alegórica, o sea, simbólica, típica de la escuela de Alejandría. Así que la interpretación eh, que hace Crisóstomo es mucho más eh, toma lugar más en Antioquía, esta interpretación literal. Y la interpretación de Alejandría es mucho más simbólica, mucho más espiritual de las escrituras. Así que en eso Crisóstomo es literalista. Por tal motivo, no es de sorprender que en las prédicas del nuevo patriarca haya molestado bastante a los oídos de la gente que estaba acomodada en esa época. Crisóstomo no tenía ninguna simpatía con la opulencia del clero y con su corrupción, y así la condenaba sin pelos en la lengua. Fue un reformador de la temprana iglesia la que veía venir una era marcada justamente por los excesos que condenaba este gran predicador. Parece que una vez más a la iglesia le costó tener oídos para oír, aun aquellos que no le gustaba. Debido a este rechazo, los esfuerzos reformadores de Crisóstomo no encontraron el suficiente lugar en la iglesia establecida, y esto hizo de su estadía por Constantinopla un tiempo bastante hostil. Así que Crisóstomo fue uno de estos que fue un reformador antes que los reformadores que vamos a ver en la clase de Historia del Cristianismo 2. Este fue un reformador temprano, y van a ver ustedes en la historia que cuando se empieza a condenar el amor al dinero, parece ser uno de los peores problemas en la que se meten estos profetas o reformadores de la historia del cristianismo, ¿sí? Porque este va a ser un gran mal. Sí, no era tanto las herejías, era más que nada este amor al dinero, de lo cual la iglesia ha sufrido enormemente, y el dinero, más que amigo, ha venido a ser una de las piedras de tropiezo más grandes del cristianismo, mucho peor que las herejías, como dije, mucho peor que las invasiones musulmanas, esta obsesión por lo material, ¿sí? Ese materialismo obsesivo. De vuelta, acá hay que demonizar el dinero, no. No hay que demonizarlo, el dinero es un medio para, incluso para el servicio a Dios, ¿no? Pero cuando uno utiliza el dinero para ostentar, para los placeres, para una vida que no honra a Cristo realmente, ¿no? Es digna de condenación, y esto es lo que pasa. Crisóstomo condena esto sin vueltas. Y esto dice en unas homilías, que con esto vamos a ir finalizando la clase: yo doy paz y creo la desdicha. Esta es una homilía de Crisóstomo sobre Isaías 45:7. Breve es la sentencia, pero es dulce fuente de miel, y de miel que de ninguna manera causa saciedad. El placer que da la miel sensible se termina en la lengua y acaba en corrupción. La miel de la doctrina penetra en la conciencia y la rocía de perpetuo placer y conduce a la inmortalidad. Además, la miel sensible se extrae de las plantas. Esta otra se compone de las divinas escrituras. De esta segunda miel os ha saciado el que en el día de hoy con tan gran elocuencia os ha predicado, y ha obtenido el fruto de vuestro asentimiento, y ha demostrado la nobleza de su caridad y su fe. Pues también nosotros os serviremos la mesa acostumbrada con gran presteza, porque no es poco lo que nos gozamos al ver que, a pesar de la celebridad de los juegos del circo, que los juegos, que son juegos de niños, perdón, los abandonaste y habéis concurrido en tan inmensa multitud. Es pues sobre toda la noche la que hace que el día sea útil al hombre, y además lo lleva al conocimiento de Dios mediante sus servicios. Cuando el hombre goza de su ritmo ordenado, cuando alguno piensa dentro de sí cuán grande es la utilidad que el día le acarrea, y cuán grande también
la que la noche le trae y en qué forma la noche sucede al día y cómo con su variada sucesión a la manera de un coro que va cambiando alternativamente, sustentan al linaje nuestro, aun cuando sea el más ignorante de todos los hombres, podrá conocer la sabiduría del Creador si abusa su entendimiento, sabiduría que Dios manifiesta mediante el día y la noche, puesto que el uno nos ofrece comodidad para el trabajo y la otra descanso para el mismo trabajo. Así que bueno, acá tienen parte de las homilías de Crisóstomo. Fíjense qué belleza en el lenguaje, belleza que actualmente si escuchamos un predicador hablar de esta manera, en gran parte de lo que es nuestro pueblo, específicamente hispanoparlante, se aburriría y se dormiría, porque hoy día no estamos en un tiempo de predicaciones donde las homilías, este tipo de homilías adornadas con un buen lenguaje, ¿no? Están de moda, de hecho está de moda más las predicaciones que hacen reír o que mantienen las emociones muy digamos, activas, ¿no? Así que bueno, este es Crisóstomo hablando en su época, hablando de la importancia de lo que es tener sabiduría, ¿sí? De no ser gente ostentosa. Y bueno, este es parte para que saboreen un poquito. Se pueden encontrar las homilías online. Los invito a que ustedes exploren este lenguaje de predicación que va a ver muy bien, va a venir muy bien si ustedes son predicadores o predicadoras en sus iglesias. Ambrosio de Milán va a ser un precursor a lo que es justamente Agustín de Hipona, ¿sí? Este es un gran predicador también, importante para considerarlo en este tiempo. Ambrosio va a ser también un gran este, influencer de justamente San Agustín, ¿sí? Así que por el año 373 Ambrosio era gobernador de la ciudad, su gobierno justo y eficiente le había ganado las simpatías del pueblo, esto lo dice Justo González. Natural de Treveris, Ambrosio era hijo de un alto funcionario del imperio, por lo tanto esperaba que su carrera política le llevara a posiciones cada vez más elevadas. Pero a fin de que esa carrera no fuese arruinada, era necesario evitar un desorden violento en la elección del nuevo obispo de Milán. Con esto en mente, Ambrosio se presentó en la iglesia, pidió la palabra, comenzó a exhortar al pueblo con la elocuencia, que más tarde lo va a hacer famoso. Según Ambrosio hablaba, la multitud se calmaba y por lo tanto parecía que la gestión de gobernador tendría buen éxito. De pronto un niño gritó, Ambrosio obispo. Es interesante la aparición de niños en algunos personajes históricos. En este caso aparece un niño. Después Agustín también va a aparecer aparentemente un niño, ¿no? Que está también cantando. Así que los niños importantes en las historias de estos grandes hombres de fe que vamos a considerar. Ambrosio Obispo, dijo el niño, inesperadamente el pueblo también se acopló a este grito y dijo Ambrosio Obispo, Ambrosio Obispo, Ambrosio Obispo, Ambrosio, 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 y Ambrosio terminó siendo el obispo de Milán, que luego va a hacer gran influencia, como dije, a Agustín de Hipona, ¿no? De hecho, son sus sermones que van a convencer al pequeño filósofo Agustín, al joven, debería decir, filósofo Agustín. Para Ambrosio ese grito de la muchedumbre podría ser el fin de su carrera política, por lo tanto se abrió paso a través del pueblo, fue al pretorio y condenó a tortura a varios presos en la esperanza de perder su popularidad. Pero el populacho le seguía y no se dejaba convencer. Entonces el joven gobernador hizo traer a su casa mujeres de mala fama para así destruir la opinión que el público tenía de él. Pero la gente se agolpaba frente a su casa y seguían clamando que querían que Ambrosio fuera el obispo. Dos veces trató de huir de la ciudad o esconderse, pero sus esfuerzos resultaron fallidos. Por fin, rindiéndose ante la insistencia del pueblo y el mandato imperial, accedió a ser obispo de Milán. Ambrosio, sin embargo, ni siquiera había sido bautizado, pues en esa época muchas personas, especialmente las que ocupaban altos cargos públicos, demoraban sus bautismos hasta el final de sus días. Esto pasa también, nota al margen, con Constantino. ¿Sí? Constantino demora su bautismo hasta el final de sus días. Así que
Era una de estas prácticas normales, si se puede decir de alguna manera, en esta época. Después, en el curso de una semana, fue hecho sucesivamente lector, exorcista, subdiácono, diácono y presbítero, hasta que fue consagrado obispo 8 días después, el 1 de diciembre del año 373. Así que, como ven ustedes, Ambrosio fue este obispo que casi ni quiso serlo, ¿m? Y terminó por aclamación popular siendo el obispo de Milán, el gran predicador, siguió ejerciendo un cargo político, porque ya en esta época los obispos ejercían este cargo político influyente en la sociedad de esta época, especialmente que tenía a los bárbaros a las puertas del imperio, ¿sí? Y todo lo que era el poder imperial estaba en decadencia, por lo tanto el poder de los obispos se ponía cada vez más en preeminencia. Así que Ambrosio, a contravoluntad, en el año 373 asume como obispo de Milán y fue de gran influencia. Ambrosio es considerado uno de los grandes padres de la Iglesia latina, junto con Jerónimo de Estridón, con Agustín de Hipona y con Gregorio el Grande. ¿Sí? Así que bueno, con esto vamos a cerrar la clase de hoy y nos vemos la próxima clase.